Bueno, vamos a arrancar hoy con la unidad 7, cuestiones diferenciales ordinarias, la última unidad de la materia. Y vamos a hablar un poquitito de cómo trabajan las cuestiones diferenciales ordinarias. Vimos nosotros al principio del cursado que utilizamos la segunda ley de Newton para modelar el problema del paracaidista. ¿Sí? Y en ese modelo estuvimos observando cómo las variaciones de velocidad con respecto al tiempo las podíamos representar a través de unas relaciones de parámetros y la velocidad a través en el tiempo. ¿Sí? En ese primer modelo identificamos, o ya habíamos mencionado, que se refería a una ecuación diferencial ordinaria, es decir, una ecuación donde las relaciones se expresan a través de la razón de cambio, ¿sí? De la variable dependiente con respecto a la independiente. Entonces, las variables que tiene esta ecuación las podemos clasificar en dependientes, donde claramente la velocidad es la incógnita, y el tiempo pasa a ser la variable independiente. El tiempo es un dato, ¿sí? Entonces, en función de estas cuestiones, podemos ver que las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen algunas clasificaciones, ¿sí? Tenemos entonces que si tenemos una derivada, la vamos a conocer como derivada de primer orden, y si tenemos más de una derivada respecto a la cantidad dependiente, vamos a tener una derivada de segundo orden, ¿sí? Es decir, si tenemos una primera derivada y una segunda derivada con respecto a la misma cantidad. A esto se refiere. Ahora, si tenemos una variable independiente, vamos a llamar ecuaciones diferencial ordinaria, y si no, es lo que se conoce como ecuación diferencial parcial, ¿sí? En particular, este caso solamente tenemos t como ecuación, como variable independiente, por lo tanto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Para el caso particular de que tengamos ecuaciones diferenciales de segundo orden, es posible transformar esta ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, simplemente trabajando con una sustitución en la cual, si volvemos a la actividad anterior, podemos ver que ella se refiere a la derivada segunda con respecto a x, la derivada segunda de x respecto a t dos veces, la derivada de x con respecto a t, más una constante k, que es un parámetro en realidad, por la variable x igual a 0. Si nosotros definimos una nueva variable y a esta variable le asignamos el valor de la derivada de x con respecto a t, vamos a encontrar que podemos derivar esta nueva variable con respecto a x y encontramos que esta es igual a la derivada segunda de x con respecto a t dos veces. Haciendo los reemplazos correspondientes, muy sencillo esto, encontramos que el factor dentro del término donde está el parámetro m, esa derivada segunda con respecto a t pasa a ser ahora la derivada de la nueva variable y con respecto de t, ¿sí? Y la derivada de x respecto a t es la variable que nosotros definimos originalmente, ¿sí? Esta nueva variable y está en relación directa con la razón de cambio de x con respecto a t. Por eso ahora va a aparecer x también en la ecuación y no vamos a hacer reemplazo, ¿sí? Entonces el sistema a resolverse es un sistema de dos ecuaciones, donde ustedes pueden ver que la derivada de x con respecto a t es la nueva variable definida ahí, y la derivada de esa nueva variable es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Bien, lo que expresa esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, o en general las ecuaciones diferenciales, las E2, expresa algún tipo de relaciones en el sistema que estamos modelando. Entonces, lo que buscamos detrás de esto es encontrar la función que cumple con las relaciones que están descritas por el sistema, o en el caso anterior, por esta única ecuación
la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, necesitamos encontrar esta función, que es la variable dependiente, a través de la cual vamos a aplicar sucesivas derivadas, si es que corresponde, para que esta relación se cumple. De un lado de la igualdad, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo debe ser igual a una cierta cantidad de operaciones con relación a la velocidad, ¿sí? A la variable dependiente. Entonces, hay como algunas maneras de resolver esto. Fíjense que podríamos integrar de manera directa, ¿sí? Y encontrar la solución como habíamos hecho al principio del cursado de la materia, ¿sí? Sin embargo, tratamos de trabajar con ecuaciones que se conocen como lineales, ¿sí? Fíjense que originalmente lo que buscamos es que justamente no existan productos o funciones no lineales de la variable dependiente, ¿sí? Fíjense que originalmente la variable dependiente B está afectada por un conjunto de parámetros, pero no existen productos entre sí, por ejemplo, ¿sí? Caso contrario, como ejemplo, es este modelo del péndulo, donde su ecuación diferencial, fíjense que tiene una derivada segunda de θ, donde θ es el ángulo de desviación con respecto a la normal, respecto a T2S, más un segundo término que está afectado por unos parámetros, que tienen que ver con la gravedad y la longitud, ¿sí? Pero donde ahora θ pasa a ser el argumento de una función trascendental. Entonces, esta función trascendental claramente es no lineal. Y es allí donde nosotros debemos, si es posible, encontrar alguna manera de linealizar. Este era como el método clásico donde permitía resolver bajo ciertas circunstancias, resolver, es decir, encontrar esta función θ de t para la cual se satisfacía esa ecuación diferencial ordinaria. El truco consiste en darse cuenta allí de que hay un infinitésimo equivalente, es decir, que para pequeñas variaciones del ángulo θ, el seno de θ es aproximadamente igual a su argumento, ¿sí? En eso consiste el truco. Sin embargo, no siempre es posible encontrar alguna manera equivalente de representar o alguna situación en la cual estas relaciones entre razones de cambio puedan ser trasladables a unas relaciones lineales, ¿sí? Bien. A partir de esto, en ingeniería se pueden encontrar muchos sistemas, muchos fenómenos que pueden ser relacionados a través de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Simplemente porque este tipo de relaciones expresa mejor la dinámica de este tipo de sistema, no así sujetado solamente, ¿sí? Es por eso que por allí se menciona de que este tipo de relaciones combinadas con las leyes de conservación de energía, por ejemplo, masa o momento, resultan en ecuaciones diferenciales, resultan en alguna manera de modelar el comportamiento del sistema, a partir del cual nosotros buscamos encontrar alguna función de la variable dependiente con respecto a la independiente. Sí, tenemos varios casos. Aquí está mencionado la segunda ley de Newton, la ley de calor de Fourier, la ley de difusión de Fick, la ley de Faraday, ¿sí? En todos ellos hay una expresión en la cual estas leyes se expresan en términos de los cambios de espacio, de tiempo, según sea el caso, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros tenemos definido cómo vamos a modelar este fenómeno, cómo vamos a modelar este sistema a través de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, cómo procedemos para la solución de este tipo de relaciones. Habíamos mencionado anteriormente que buscamos encontrar una función que cumpla con esas sucesivas derivadas, ¿sí? Con esas relaciones de un lado y del otro del signo igual, de tal manera de que describan correctamente al sistema. Fíjense que, por ejemplo, tenemos el caso de la segunda ley de Newton y un modelo que surge a través de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, diferencial B, diferencial T, y
Luego tenemos dos métodos, la parte analítica y la parte numérica. En la parte analítica, ustedes ya saben, ustedes ya conocen, han tenido formaciones en otras materias en las cuales adoptan distintos métodos para encontrar soluciones o integrar de manera analítica bajo distintos métodos. Sin embargo, como hablamos anteriormente, pueden existir relaciones no lineales que no dejen que las soluciones analíticas puedan ser encontradas fácilmente. Entonces recurrimos a los métodos numéricos como métodos más general para encontrar las soluciones, ¿sí? Acuérdense de que las soluciones analíticas representan un subconjunto de todas las maneras de solucionar un mismo problema, ¿sí? Es elegante, sí, es correcto, es elegante encontrar soluciones analíticas, pero muchas veces nos interesa encontrar tendencias, nos interesa encontrar soluciones aproximadas para saber en qué entornos de la solución estamos, más que una solución exacta. Bien. ¿Qué pasa ahora cuando encontramos estas soluciones? Resulta que encontrar estas soluciones conlleva resolver, por ejemplo, el caso de los resultados analíticos, conlleva a encontrar unas primitivas de la función que realmente no resultan únicas, ¿sí? El caso del ejemplo que está expuesto aquí, fíjense que hay una función, y, la cual se deriva y se puede graficar, que nos lleva a este tipo de gráfico. Fíjense que la idea justamente es encontrar y para muchos de los problemas en los cuales están modelados a través de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, diferencial y, diferencial x, ¿no? Encontrar este tipo de soluciones nos va a llevar a preguntarnos algunas cuestiones que vamos a ver en breve. Fíjense, por ejemplo, las relaciones que hay entre las funciones y su derivada, ¿no? Algunos puntos notables que están expuestos allí que yo creo que ya lo han destacado quizá en otras materias, en otras asignaturas. Fíjense, donde la función y básicamente alcanza valores estables, por así decir, su derivada termina siendo nula. Fíjense. Y los valores donde los cambios en la función y, donde más se acerca quizá a una normal, su derivada tiende a ser muy notable, ¿sí? Muy distinta de cero. Esos son valores para asociar entre una función y su derivada, ¿sí? Esos son, acuérdense que cuando vimos optimización, por ejemplo, los valores de y constituyen máximos y mínimos, a partir de los cuales nosotros derivábamos esa función y nos valíamos de ella para hacer una búsqueda de raíces, ¿sí? Este comportamiento de las funciones y la asociación con sus derivadas se ha utilizado muchísimo a lo largo de la materia, ¿sí? Entonces, volviendo con ese ejemplo, la solución de la función y a partir de su relación de derivada, de diferencial y diferencial x, vamos a encontrar que siempre existe una constante asociada a la resolución de integrales. Esa constante justamente es la que me dice de que la solución no es única. Como por ejemplo está representado allí en la figura, en la esquina inferior derecha, donde tenemos la misma solución, pero para distintas constantes. Exactamente para 6. Fíjense que tenemos 6 tipos de soluciones que satisfacen la misma ecuación diferencial. Repito, tenemos 6 tipos de funciones que satisfacen la misma ecuación diferencial. Y uno se preguntará, justamente, ¿cuál de ellas es? Bueno, aquí entra a jugar justamente dos conceptos. Uno, necesitamos conocer algún punto donde certeramente la función vaya cruzada. Esto es lo que se conoce como un problema de valor inicial. En particular, si se lo especifica para x igual a 0, es decir, estamos hablando de que x aquí para 0 puede tener un valor que puede ser, si esto es 4, 3, 2, esto es unitario. Entonces, ese constituye un valor inicial. Si yo conozco por dónde cruza, cuando la variable independiente es nula, entonces puedo saber exactamente
cuál de las soluciones es la que corresponde, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en los cuales debemos especificar un solo punto. Es decir, esa x igual a 0, simplemente especificar allí como un par ordenado x0 y igual a 1, me permite identificar una de las curvas. Ahora, si la ecuación diferencial es de órdenes superiores, vamos a necesitar varios puntos, ¿sí? Para especificar cada una de las posibles soluciones. Esto es lo que se conoce como un problema con toma, ¿sí? Simplemente asociamos de que la integral que permite resolver la ecuación diferencial ordinaria nos va a llevar a múltiples soluciones. ¿Cómo sabemos cuál de esas soluciones es la que corresponde a nuestro problema particular? Debemos tener o un problema de valor inicial, es decir, debemos conocer algún punto por donde cruza certeramente la solución, o si la ecuación diferencial es varios órdenes, debemos tener varios puntos. Eso es lo que hay que recordar en particular. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en esta unidad? Vamos a ver los modelos de Runge-Kutta. En particular vamos a empezar hoy con el modelo de Euler y vamos a dejar para el sábado el modelo de Geum y de Runge-Kutta de cuarto orden, ¿sí? Luego vamos a saltar directamente a algunas aplicaciones en ingeniería, dado que algunos de los métodos que vamos a ver son los que más se utilizan. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bárbaro. Bueno, vamos a empezar a indagar un poco sobre los métodos de Runge-Kutta. Recordemos un poquitito la ecuación diferencial del problema del paracaidista. Bueno, hay un pequeño error allí donde dice paracaidista, es paracaidista. Y vimos originalmente que no queríamos resolver de manera analítica este problema, sino que como introducción a la materia decíamos estaría bueno encontrar alguna forma de resolver esto numéricamente y compararlo quizás con la solución exacta que fue dado al principio, ¿sí? Originalmente habíamos propuesto en la primera clase exactamente resolverlo por una aproximación de las derivadas que está allí, ¿sí? El método de Euler, donde esencialmente lo que se encontraba allí es que el siguiente punto de la función, en este caso la función de y, la debemos encontrar como un valor original o anterior más la pendiente por el paso, ¿sí? Esa ecuación está representada de manera gráfica en la esquina inferior derecha, donde ustedes pueden ver de que el tamaño del paso era lo que llamábamos h, ¿sí? La pendiente entonces iba a estar en relación a este paso, ¿sí? Y a la diferencia de los valores extremos medidos en el eje y, ¿sí? Donde, bueno, habíamos encontrado varias consideraciones. Una de ellas era que la aproximación mejoraba tanto más podíamos achicar el valor de h, ¿sí? Entonces, avanzando un poquito más sobre esta parte, podemos ver que esa función, ese punto de la función de y va a ser encontrado, va a estar gobernada por el valor anterior más esta pendiente que ahora la vamos a llamar phi por el paso h, ¿sí? Donde phi básicamente es el valor de la derivada de y respecto de x en algún punto particular. Este punto particular es x sub i. Ahí donde tienen la gráfica, ahí donde es tangente a ese punto, ahí es donde se evalúa, ¿sí? Perdón, sí. Fíjense que la pendiente, esta que llamamos phi nosotros, que va a estar multiplicado por el segmento h, se estima como una función que va a ser
dependiente de dos variables, tanto de x como de y. ¿Sí? Por lo tanto, el nuevo valor de la función que estamos buscando, acuérdense que esto pretendemos resolver una ecuación diferencial ordinaria, esta, diferencial x, diferencial y diferencial x, ¿sí? Por lo tanto, nuestro objetivo de solución es encontrar esa función y. Entonces, fíjense que los distintos valores de y lo vamos a ir aproximando a través de el valor anterior conocido o algún valor anterior conocido, más alguna función de x sub y sub i por h. ¿Sí? Acuérdense, ustedes preguntarán, bueno, pero y sub i, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde podría empezar? Bueno, acuérdense que estos problemas terminan de especificarse si yo conozco algún valor de contorno, o sea, especificaciones de contorno o problemas de valor inicial. Es decir, un punto donde yo conozco que la función cruza por allí. ¿Sí? La función de solución, me refiero. Fíjense entonces que, pensando de esta manera, el siguiente punto de la función y sub i más 1, tal como está en la figura ahí, en la esquina inferior derecha, va a ser una predicción de esta función en base a el conocimiento de la derivada en x sub i, ¿sí? Y digamos, la adopción de un valor de h, que es básicamente la distancia entre la posición actual x sub i y la siguiente, donde x sub i más 1, donde se va a evaluar esa función. Fíjense que como predicción, uno puede pensar, bueno, seguramente mientras más lejos esté x sub i más 1, seguramente menos confiable va a ser la predicción. Y bueno, en cierta forma eso es así. Por eso es que habíamos concluido cerca de la primera clase de que el valor de h, mientras más pequeño sea, mucho mejor resultaba para la estimación. Bien, podríamos empezar resolviendo algún ejercicio, ¿no? Vamos a una planilla a resolver el ejercicio 25.1 del libro. A ver cómo se implementa este método de Euler. Vamos a definir la función que era la derivada de y respecto de x del ejercicio, que es menos 2x. Voy a hacerlo así. Menos 2x cubo más 12x. Este está al cuadrado. Más, menos, perdón, 20 por x. Más 8,5. ¿Sí? Repasamos, esta es la función, la ecuación diferencial que pretendemos encontrar la solución, donde fíjense que tenemos menos 2 por x cubo más 12x cuadrado menos 20x más 8,5. ¿Sí? Y tenemos una condición inicial que y0 es igual a 1. ¿Sí? Esto, si está en minúsculo, sería mejor. Ya. Solamente con motivo de comparar, sabemos que la solución exacta va a ser de la forma la solución exacta va a ser de la forma y igual a menos 0,5x, esto lo vamos a poner así,
más 4x cubo menos 10x al cuadrado más 8.5 más 1. Bueno, solo para chequear, fíjense que la solución exacta, si todos los valores de x, que la cuarta, el cubo, el cuadrado y el lineal, adoptan el valor 0 y adopta el valor 1, que es coincidente con la condición de valor inicial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, primero de todo, definimos el paso con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Y este paso está especificado que va a ser 0,5. ¿Sí? Entonces vamos a definir x sub i, vamos a ir con i sub i, la i estimada, ¿no? ¿Sí? La función f de x i sub i, ¿sí? En donde vamos a ir calculando justamente cada uno de los puntos que representan a la pendiente. Bien, vamos a representar también el valor verdadero. Ya que tenemos la ecuación exacta, podemos representar o encontrar el valor verdadero. ¿Sí? Y por supuesto, el error, que en este caso, conociendo la solución exacta, va a ser el error verdadero. Bien. Sabemos entonces que vamos a partir de 0 y le vamos a ir asignando valores igual al paso. Vamos a anclar, por supuesto, esto. Vamos a adoptar algunos valores en pasos de h igual a 0,5. ¿Sí? Sabemos entonces que el valor inicial de I sub i es 1, por las condiciones que ya teníamos especificadas de valor inicial. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo encontramos ahora f de x sub i? Acuérdense que f de x sub i justamente habíamos visto de que iba a ser directamente el valor de phi. ¿Sí? Esto que está aquí. Es decir, si yo pretendo encontrar la función i, phi va a ser la función derivada. ¿Sí? Fíjense que es lo que está escrito aquí, pero evaluada en x sub i. Por lo tanto, ya tenemos la función derivada, que es esta, ¿sí? Así que simplemente la vamos a evaluar en x igual a 0. Así como está no la podemos usar, sino que tenemos que reemplazar. X sub i igual a 0 es A10, la celda A10, por lo tanto pasamos a escribirla y la replicamos. ¿Sí? Entonces tenemos justamente el valor de f de x sub i como la pendiente. ¿Sí? Por lo tanto, luego, ¿cómo procedemos a evaluar el siguiente valor de i? ¿Sí? Simplemente va a ser tal como estuvimos viendo.
el nuevo valor lo vamos a calcular como el valor anterior más la pendiente por el paso. Entonces, este valor va a ser el valor anterior, ¿sí?, más la pendiente por que me falta el paso, ¿sí?, que es este. Este paso lo vamos a usar varias veces, ¿sí? Fíjense entonces el valor que vamos teniendo. ¿Se entiende? Y por supuesto, este valor lo vamos a ir encontrando de manera repetitiva, por lo tanto va a depender de los distintos valores de x sub i solamente. ¿Sí? Bien, lo mismo esto, ya tenemos calculado los distintos valores de i sub i. ¿Se entendió hasta aquí? Rápidamente. Chicos, ¿se entendió hasta aquí? Bien. Fíjense que no hemos hecho otra cosa que implementar esto que está descrito aquí, que vuelvo a resaltar. El nuevo valor de i es el valor anterior más la pendiente por el paso. El paso es h. Y la pendiente es lo que se conoce como la variable phi, pero que la variable phi en realidad es la estimación de la derivada en el punto x sub i. Por lo tanto, es directamente evaluar la función en la ecuación ordinaria. ¿Sí? En la ecuación ordinaria. ¿Sí? Bueno, pero también sabemos que podemos calcular el valor exacto. ¿Sí? Bueno, hagámoslo. No va a ser otra cosa que evaluar la solución exacta también en X. Sabemos que el valor es 10. Reemplazamos los valores de X. Y bueno, tal como esperábamos, el valor exacto en x igual a 0 coincide también con el estimado y es igual a 1. Es un punto conocido, ¿sí? No hay ningún cálculo allí. Sin embargo, si los calculamos en distintos puntos, vemos un poquitito que existe cierta discrepancia entre el valor estimado y, por ejemplo, ya por el punto 4 la predicción resulta bastante diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos calcular el valor del error como lo veníamos haciendo siempre. Es decir, podemos calcular directamente el valor exacto menos el estimado perdón, es al revés. El valor verdadero menos el estimado dividido el verdadero. Todo eso multiplicado por 100. Vamos a darle menos números, menos decimales. Ahí estamos. Vamos a darle así. Es esta cantidad de decimales. Bien. Fíjense ustedes entonces cómo
Es bastante errático el valor, ¿no? ¿Sí? Arrancamos con un valor de 63% negativo, donde ahora, fíjense que las diferencias por unas cuestiones de cálculo del error, no vamos a tomar el valor absoluto, nada más. ¿Sí? Esto es para ver un poquitito cuánto es por exceso o por defecto lo que estamos equivocándonos. Por lo tanto, fíjense que en algún momento nos equivocamos por más del 100% en la estimación. Claramente, sabemos ya de la primera clase que si el paso es mucho menor, seguramente los resultados van a ser mucho mejores. Pero, en principio, estos son los valores que aparecen, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo 25.1. Ahora bien, fíjense, la gráfica que podemos tener de tanto la solución estimada como la verdadera es como la que está presentándose en pantalla. Fíjense entonces que podemos ver que la solución parece seguir, tiene la misma pinta que la solución verdadera, pero aún así nos encontramos en cierta forma alejados de lo que esperamos que sea una solución aceptable, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta un poco, porque debemos definir alguna manera de encontrar esta cercanía entre la solución verdadera y la solución estimada, más aún si no conocemos la solución verdadera. En este caso, a los fines didácticos, conocemos la solución verdadera para saber dónde estamos parados con respecto al método. Pero cuando hagamos uso del método, seguramente no vamos a conocer la solución verdadera. ¿Sí? Entonces, debemos caer en un análisis del error, de lo que está ocurriendo con el método de Euler. Recordamos entonces que desde la primera clase habíamos visto que los tipos de errores podríamos tener uno que tiene que ver con errores de truncamiento, ¿sí? Y otros con errores de redondeo. El error de truncamiento habíamos dicho que tiene que ver con el uso particular de un método y las limitaciones asociadas al método, y en cambio el error de redondeo era un problema más bien asociado a la arquitectura de la computadora donde estamos implementando la solución, ¿sí? Entonces, hacíamos esta diferencia y en particular el error de truncamiento, vamos a ver que existe uno que podríamos llamarlo local y otro que vamos a llamar global. Tal como lo habíamos hecho quizás en la primera clase, la serie de Taylor nos ofrece las herramientas para analizar o ganar más intuición al respecto del error en el método de Euler. Fíjense entonces que la definición de serie de Taylor encontramos que contiene varios términos, dentro de los cuales al principio podíamos derivar nuevamente la función, la aproximación de Euler, pero esta vez haciendo uso de, digamos, la expansión en serie de Taylor, podríamos hasta determinar cuál es el error que estábamos cometiendo. Fíjense que en este caso, tomando la derivada primera de la función f de x sub i y sub i, a este error lo conocemos como el error aproximado y tiene un comportamiento proporcional al cuadrado del segmento h. Este error en particular es el que se usa para definir el error local, ¿sí? Fíjese entonces que si nosotros volvemos al ejemplo que estábamos trabajando originalmente, el ejercicio pide calcular el error del método en el primer paso, es decir, en la primera estimación que hacemos. Entonces, podemos truncar la serie Taylor en los términos de orden superior que querramos, ya sea de h al cuadrado, los que estén relacionados con la derivada segunda, con la derivada tercera, con la derivada enésima. Acuérdense que esta relación de las derivadas con los grados del polinomio me va a decir de alguna forma a partir de qué término voy a empezar a obtener derivadas nulas, ¿sí? Porque ya el grado del polinomio me lo está diciendo que ya voy a empezar a tener valores constantes y sus derivadas van a ser nulas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que venimos desarrollando, el 25.1,
se pretende desarrollar las soluciones o calcular el error basándose en truncamientos de segundo orden, tercero y cuarto orden. Acuérdense que f' de x sub y sub i es la derivada segunda original, ¿no? Sí, hay una derivada intermedia allí que hay que tener en cuenta. Es decir, esa función con la cual se está trabajando es una ecuación diferencial ordinaria, o sea, ya contiene derivadas, ¿sí? Tengan en cuenta eso nada más. Fíjense entonces que se calculan los distintos valores para la derivada primera, la segunda y la tercera, y luego se suman todas ellas para obtener el error justamente asociado al error local, ¿sí? El error local va a depender un poquito de cuántos términos yo estoy considerando. Para el ejemplo 25.1 hay que considerar estos tres, ¿sí? La derivada primera, segunda y tercera de la cuestión diferencial ordinaria. Veámoslo un poco cómo lo hacemos. Fíjense entonces que necesitamos de alguna forma expresar el error aproximado, ¿sí? Como la cantidad que nosotros estamos considerando de la función menos lo que estamos estimando. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir un poquito esto a partir de la filmina. Básicamente, si yo considero todos los términos de la serie Taylor, voy a obtener la solución exacta, pero son infinitos. Si yo trunco la serie Taylor en la segunda, tercero, cuarto término, ¿sí? Estoy cometiendo un error que es dejar afuera básicamente los términos de órdenes superiores, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que aquí el primer término es la estimación de Euler, ¿sí? Por lo tanto, el error va a ser, que voy a cometer, va a ser todos los otros términos a partir de f' en adelante, que estoy dejando fuera de la solución. Es por eso que el error directamente se calcula como aquellos términos que estoy dejando fuera de la solución, ¿sí? Directamente. Por lo tanto, ¿cómo yo calculo este error aproximado? Voy a tener que conocer un poquitito cómo son las derivadas, ¿no? Por lo tanto, voy a escribir acá arriba un poquitito las expresiones que corresponden a cada una. Tenemos que no son otras que las que están aquí, ¿no? No son otras que las que están aquí. Menos 6x cuadrado más 24x menos 20. Entonces, f' de x sub i y sub i, vamos a hacerlo así, va a ser menos 6x cuadrado, la voy a dejar expresada por claridad nada más, menos 6x al cuadrado más 24x menos 20. Luego necesito conocer la expresión de la derivada segunda. Tengan en cuenta que esta primera derivada ya es la segunda derivada de esta, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo les expresaba al principio. Ahora, la derivada segunda de x sub i y sub i va a tener una expresión que es menos 12x más 24. Y la derivada tercera es una constante, menos 12.
Por lo tanto, el cálculo del error, ¿sí?, lo voy a tener que hacer sumando estas tres expresiones, que son los tres términos que representan al error que cometo por simplemente quedarme con la expresión de Euler, ¿sí? Por lo tanto, estos los voy a tener que evaluar en 0 y 1, ¿sí?, en 0 y 1 cada uno, donde x igual a 0, y igual a 1, y encontrar esos valores para cada uno de los valores de x. Vamos a ver. Entonces, el error va a ser igual a esta expresión perdón, arranco de la segunda fila, donde el valor de x ahora es a 10, ¿sí? Todo eso dividido por 2 por el valor de h al cuadrado, que h lo vamos a anclar al cuadrado, ¿sí? Ese es un error. Ese simplemente es el error si yo consideras el término correspondiente a la derivada primera, ¿sí?, al término segundo orden, básicamente. La derivada primera de la función de la serie de Taylor. Fíjense, vamos a filmina. Esto, ¿sí?, debería ser evaluado, que da menos 20, pero acuérdense que cuando lo estamos implementando ya como error, va afectado de un coeficiente que es un medio y el valor de h al cuadrado, que es simplemente esta función, la implementación de esta función que tenemos aquí, ¿sí? Por lo tanto, a esto todavía le tengo que sumar, los otros términos, que va a ser la derivada segunda de f de x sub y sub i. También evaluado en a 10, ¿sí? Y esto va a estar dividido por 3 factorial, o sea 6, y multiplicado por, nuevamente, el valor del paso, pero esta vez va a estar al cubo, ¿sí? Chequeamos. Menos 12x más 24, que evaluado en 0 y 1 debería dar 24, ¿sí? Y la implementación es 24 sobre 6 más afectado por 0,5 al cubo. Me falta sumar una todavía, ¿sí?, que es menos 12. O sea, directamente le vamos a restar 12, pero va a estar dividida, fíjense, va a estar dividida por 4 factorial, o sea que esto da 24, por el paso y ahora la cuarta, ¿sí? Un paso real. Fíjense que ahí obtenemos el valor de menos 2.03, que es el valor predicho que va a ocurrir cuando sumamos todos en esta última línea. Menos 2.03125. ¿Sí? Aún así, nosotros podemos inclusive evaluar este error de manera porcentual, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Este valor lo vamos a calcular con respecto al i exacto, ¿no? Que no va a ser otra cosa que este valor dividido el valor exacto que nosotros vamos a obtener. O sea,
Bien, esto simplemente lo podemos estirar. Si es que no nos olvidamos nada, chequemos. Aquí está el error, me olvidé de anclar este valor y me olvidé de anclar este valor. Fíjense entonces que ahora yo puedo estirar esto, le voy a dar un poco menos de precisión. Si lo dejamos con un solo valor de decimal, obtenemos los mismos valores que están en el libro, en el ejemplo 25.1, como el error local. ¿Sí? Y el error global, fíjense que aparece en el libro, es el error que nosotros estuvimos calculando originalmente como el error total. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Bien, de lujo. Bueno, entonces, repasemos un poquitito esa cuestión del error que por ahí podría ser un tanto, quizás podría ser algo confuso. El error en el análisis del método de Euler está basado en la descomposición de la serie de Taylor. Por lo tanto, podemos encontrar el método o podemos identificar el método de Euler directamente en la descomposición de la serie de Taylor de la función, ¿sí? Donde planteado de esta forma, obtenemos esta expresión de la serie de Taylor. Reconocemos entonces que el primer y segundo término de la serie de Taylor corresponde al método de Euler. Sabemos entonces que el valor de I sub I exacto es aquel que va a contener todos los términos de la serie de Taylor. Sin embargo, nosotros vamos a considerar el primero y el segundo como parte del método de Euler, y los otros términos que no van a formar parte de la solución, que no van a formar parte de la estimación, corresponden al error. Entonces, el cálculo directamente de esos términos ya es el error, ¿sí? Y es lo que por ahí se mencionó como el error local. En el caso de que yo me quede con simplemente el término de f' de x sub i sub i por h al cuadrado, ¿sí? Solamente ese, entonces ese es el error aproximado y contiene un error que es proporcional al cuadrado del segmento h. ¿Sí? Bien, eso fue lo que calculamos en el ejemplo, en donde para el ejemplo se consideró que se iban a contemplar 3 términos más, aparte del método de Euler, f', f segunda y f tercera, de todas ellas de x sub i y sub i, para encontrar el error que se conoce como local. ¿Sí? Entonces, hay que recordar que ese error local, en este caso, va a contener una proporcionalidad a h al cuadrado, para cuando consideremos ese término, y todos los otros términos van a ser de orden superior. Acuérdense que, perdón, acuérdense de que el término con el orden de h al cuadrado es el que domina con respecto a todos los otros términos, ¿sí? Sin embargo, el error global es de un orden menor todavía inclusive, ¿sí? Como bien esperábamos nosotros, el error se va reduciendo a medida que h se hace más pequeño, ¿sí? Eso lo habíamos intuido inclusive desde la primera clase. Y el método resulta exacto y lineal para aquellas representaciones de i con f' igual a 0. Claro, por supuesto, dependiendo del grado de la representación, en este caso el polinomio, es fácil intuir eso, que polinomios de grados menores o iguales que f' van a ser nulos, ¿sí? Por lo tanto, los cálculos de f segunda, f tercera no van a existir, directamente van a ser nulos. Bueno, ¿qué pasaría ahora si nosotros empezamos a poner en práctica esto? Es decir, achicamos un poquitito
digamos, la distancia entre x sub i y x sub i más 1, que es h justamente. Bueno, eso lo podemos hacer de manera directa, una vez que ya tenemos construido nosotros el algoritmo. Fíjense que es cuestión simplemente de cambiar aquí a un paso más pequeño, ¿sí? Ya vemos cómo inclusive los errores se vuelven más consistentes, es decir, hay una mejora de los errores locales a medida que progresa el algoritmo, ¿sí? Fíjense que podemos ir disminuyendo un poquitito más e ir jugando cómo estos valores van alcanzando una mejor precisión, ¿sí? Sin embargo, vamos a percibir de que, tal como lo muestra la gráfica, a medida que vamos achicando, ¿no? Achicando el paso H, me refiero, vamos a ir percibiendo que mejora. Pero fíjense un poquito la figura de la esquina inferior izquierda. Ahí nos está diciendo un poquitito de que, a pesar de que nosotros incrementemos, perdón, al revés, decrementemos el valor de H, el precio que vamos a pagar es un incremento en la cantidad de operaciones. Es decir, vamos a tener que calcular mucho más veces, ¿sí?, cada uno de los pasos, porque claro, cada uno de estos puntos se van a ir acercando mucho más. Por lo tanto, para cubrir el cálculo de la integral o la estimación de la integral entre 0 y 4, por ejemplo, va a contener muchos más puntos y por lo tanto mucho más esfuerzo computacional. Cabe preguntarse, bueno, ¿hasta dónde? Y si vale la pena hacer este esfuerzo computacional como para encontrar un resultado suficientemente preciso tal como nosotros queremos. Para eso, fíjense entonces que el tamaño del paso aquí en la abscisa del dibujo arranca de 1 y va yendo hasta aproximadamente 0.001. Aún así estamos con 5.000 pasos y todavía el error está por encima de el 0,1. Es decir, ya tenemos muchísimos cálculos involucrados y el error no baja con la misma velocidad que nos gustaría que ocurra, es decir, vamos a tener involucrado un esfuerzo computacional bastante grande, ¿sí? Entonces, a medida que vamos reduciendo el paso, puede presentarse algún que otro fenómeno, ¿no? Fíjense que los signos de los errores, eso fue lo que nosotros estuvimos viendo un poquitito en la planilla. Vimos que algunos errores positivos, otros negativos, tienen que ver un poco con el comportamiento del término dominante, que es justamente el término de la derivada primera proporcional a h al cuadrado, ¿sí? Esos valores, por ejemplo, dominantes, pueden generar un comportamiento del tipo positivo, alternando positivo, negativo, con respecto a la solución. Fíjese que las contribuciones allí están en la figura de la esquina inferior derecha, la figura B en todo caso, allí muestran, por ejemplo, esta parábola, ¿sí?, donde en ciertos rangos del valor de X, los valores son negativos, otros positivos y no vuelven a ser negativos. Esto podría generar algún tipo de inestabilidad numérica, ¿sí?, en la solución, lo cual claramente no es deseable, ¿sí? Es por eso que este método, a pesar de que es muy sencillo y fácilmente aplicable, por ahí adolece de estas cuestiones, es decir, una carga computacional intensa para conseguir una precisión de varios órdenes de magnitud menor, digamos que el 1%, fíjense que tenemos involucrado casi 5.000 cálculos allí para lograr un valor modesto de 0,1, ¿sí? Esto simplemente puede no llegar a satisfacer algunos requerimientos, ¿sí? Por lo tanto, es necesario encontrar algún otro tipo de algoritmo que me proporcione estas estimaciones de la solución de I que satisface la ecuación diferencial, pero con menos pasos, o con una cantidad de pasos razonable. Es decir, o que me permita con la misma cantidad de pasos encontrar soluciones cada vez más precisas, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer el sábado a la mañana con los métodos de Home
y los métodos de Runge-Kutta de cuarto orden. ¿Sí? En esencia, todos estos métodos vienen a cumplir la misma función, vienen a estimar el nuevo valor a través de un valor anterior y la pendiente, en donde ellos van a diferir un poco en el cálculo de la pendiente. ¿Sí? Allí vamos a reconocer a través de las formulaciones de estas soluciones algunos métodos de integración que ya vimos anteriormente, como puede ser el del trapecio y algunos otros más. ¿Sí? Entonces, hoy, chicos, vamos a dejar aquí la clase y continuamos el sábado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tienen para experimentar en la parte de recursos la planilla y el código en Excel. Vuelvo a preguntar, chicos, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta hasta aquí con este método? Isel pregunta la diferencia entre el error global y el error local. El error local tiene que ver con el cálculo de un paso y el global tiene que ver con los acumulados. Fíjense que cuando nosotros calculamos el error total, que simplemente íbamos haciendo la diferencia entre la estimación actual y la exacta, ya contiene, ese cálculo ya contiene errores anteriores acumulados. ¿Sí? Entonces, el local contiene, es como aislar la contribución de un solo paso al error, y el error global contiene las contribuciones de todos los pasos, digamos que sea, todos los pasos hacia atrás calculados para conseguir esa estimación. Bien, Víctor. Bárbaro, sí. Mañana es miércoles, tenemos clase de consulta también. Joel. Para saber bien si es condición inicial, simplemente tiene... La condición inicial, el nombre de condición inicial ya te está diciendo. Fíjense que ustedes tienen una ecuación diferencial que es descrita a través de la razón de cambio de una variable dependiente con respecto a una independiente. Por ejemplo, diferencial y diferencial x. Y es la variable dependiente, x la independiente. Entonces, la solución a esa ecuación diferencial va a ser y, justamente. Y de x. Por lo tanto, x igual a 0 me está diciendo es un valor inicial, es con quien se inicia la función y debería ser conocido el valor de y para esa expresión de x. ¿Sí? ¿Se entiende, Joel? Víctor, ¿cuántos cálculos de un paso generaría una carga importante? Bueno, algunos años atrás la carga computacional siempre fue una cuestión asociada a las limitaciones para encontrar soluciones que involucran tanta cantidad de cálculos que no alcanza el tiempo de vida de uno para encontrar su solución. ¿Sí? Hoy en día la capacidad de cómputos de las máquinas ha mejorado muchísimo. Por lo tanto, a veces el argumento de la carga computacional, como para decir es mucho, es poco, cada vez se sostiene menos. ¿Sí? Lo que sí es interesante es, dada una cantidad o un esfuerzo computacional fijo, comparar distintos métodos para que uno se lleve la conclusión de que el método A con respecto al método B llega a la misma solución, pero con menos pasos. ¿Sí? Eso sí es importante. Ahora, pensarlo en términos de carga computacional, y en el ejemplo se mencionó 5.000. 5.000 puede que no sea nada para la arquitectura computadora hoy día. De hecho, no es nada. ¿Sí? Sin embargo, 20 años atrás, a lo mejor llevaría un tiempo considerable encontrar esa respuesta. Hoy, no. ¿Sí? Entonces, sí es válido pensar que, dado una cierta carga computacional, comparar métodos
que lleguen a una solución más precisa dentro de ese marco de carga computacional. ¿Sí? ¿Se entiende, Víctor? Santiago, el error aproximado que calculamos resulta sumar todos los términos que dejó afuera el metadable. Claro, sí, sí, sí. Es decir, inherentemente ese es el cálculo del error, porque la serie, si lo pensamos en la serie de Taylor completa, una parte es la estimación de un resultado y la otra parte es el error que deja, digamos que inherentemente dejamos fuera. Por lo tanto, calcular esa otra parte es de por sí calcular el error. ¿Sí? Está en nosotros definir si el error va a ser, digamos, determinar cuántos términos vamos a considerar en ese error. Cuanto más términos consideremos, más exacto va a ser nuestro cálculo, nuestra estimación del error. ¿Sí? Sí, Víctor, exactamente, es así. Y cada vez tenemos más arquitectura de computadoras que pueden soportar una mayor cantidad de cálculos. Bien. Emanuel, seguramente vamos a estar avisando por el Moodle y en cuyo caso también avisaría por el grupo de WhatsApp para que sea más rápido. ¿Sí? Chicos, bueno, yo corto la grabación y me quedo un rato más